Podemos ayudarte a alcanzar tu objetivo. Solo es necesario colaborar, pensar y trabajar como si fuésemos uno. Laboral Kutxa. Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a este resumen de noticias. Esta semana se ponía el punto y final a la 9ª legislatura. El día 2 se va a publicar la convocatoria de elecciones autonómicas. Tras la sesión de mesa y junta del pasado lunes, los grupos hacían balance de estos 4 años de gobierno de Uxue Barkos. Las 4 fuerzas que firmaron en 2015 el acuerdo programático han hecho en líneas generales un balance positivo de la acción de gobierno en estos 4 años. Quien más se ha desmarcado ha sido Podemos Orain Bai, que ha lamentado que no haya habido un cambio más profundo en algunas políticas. El cambio tranquilo en esta legislatura en temas clave para nosotras ha sido demasiado tranquilo. Creemos que se ha perdido una oportunidad histórica para poner y anteponer el poder democrático por encima de los intereses económicos. Este gobierno ha traído un cambio, insisto, integrador y cohesionador. No ha habido ningún apocalipsis de ningún tipo. Navarra está progresando económicamente como otros quisieran. Y el cambio ha sido como el chirimiri. Ha ido calando, a pesar de que algunos han querido no mojarse, pero ha ido calando en la sociedad, y no solo ha ido calando, sino que ese chirimiri ha germinado y va a germinar seguramente en forma de nueva mayoría. Ha sido una legislatura de un cambio político y social, de un calado inmenso, de un calado enorme. Hemos demostrado que es posible responder a las necesidades de las personas. Desde la oposición se apunta que la agenda de gobierno ha estado marcada por las cuestiones identitarias y no en las sociales, como habían anunciado al comienzo de la legislatura. ¿Quién ha ganado en esta legislatura? Pues obviamente no ha ganado Navarra. Obviamente no han ganado los ciudadanos de Navarra, ni los navarros ni las navarras. Ha ganado el nacionalismo vasco excluyente. No ha ganado lo social, no ha ganado la parte de izquierdas, no. Ha ganado el nacionalismo vasco independentista y excluyente. Esta legislatura comenzó con la ilusión del cambio, un cambio pues que se ha frustrado sobre todo por la falta de diálogo político y por la imposición, ¿no? El cuatripartito no ha sido capaz de dialogar con la oposición y ha impuesto su escuálida mayoría. Ha sido el gobierno más sectario y más identitario que ha habido en la democracia de nuestra comunidad. La 9ª legislatura de la democracia ha significado la primera en la que la presidencia del gobierno no la ha ostentado un representante de UPN o del PSN. A las 12 de la noche del lunes al martes se cerraba el plazo para presentar las listas con los candidatos de los partidos al Congreso y al Senado. En Navarra finalmente van a ser 10 las siglas que presentan candidatura para el Congreso y 7 para el Senado. En Navarra suma la entente entre UPN, Ciudadanos y el PP. Sergio Sayas, de Unión del Pueblo Navarro, encabeza la lista al Congreso, seguido de otro nombre propio de la política foral, el también regionalista Carlos García Adanero. Ruth Goñi, de Ciudadanos, lidera la lista al Senado, que incluye también a Amelia Salanueva por el PP y Alberto Catalán, de UPN. La presidenta del PP Navarro ha dado su salto a la política nacional. Ana Beltrán va de número 5 en la lista de Pablo Casado por Madrid. Santos Cerdán lidera la lista por Navarra del Partido Socialista, que actualmente cuenta con un diputado en el Congreso. Cerdán es uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez. Dejó su escaño en el Parlamento de Navarra para formar parte de la Ejecutiva Federal tras ser Sánchez nombrado presidente. Le sigue como número 2 Conchi Ruiz. Toni Madaleno lidera la lista socialista por Navarra al Senado. Tras no prosperar una candidatura conjunta al Congreso que intentó Geroa Bai, los partidos del cuatripartito han presentado candidaturas independientes. En coalición van Izquierda Esquerra y Podemos. La candidatura de Unidos Podemos, que esta legislatura consiguió 2 diputados, sitúa de nuevo en lo más alto a Ione Belarra, una de las caras más visibles del partido en Madrid. Bel Pozueta, madre de uno de los condenados por el caso Alsasua, es la cabeza de lista de EH Bildu. Como número 2 figura en Ecocompains. Geroa Bai anunciaba ayer mismo que Koldo Martínez, su actual portavoz parlamentario, será el candidato al Congreso, seguido por Daniel Innerarity. Ambos fueron ya número 1 en la lista en las 2 anteriores elecciones generales, pero ninguno consiguió el escaño que había ostentado Uxue Barkos.
Las fuerzas del cuatripartito sí han logrado acordar una candidatura conjunta al Senado, como ya ocurriera en el año 2015. Ricardo Feliu, de Podemos, lidera la lista de Cambio Aldáqueta, seguido por Ana Luján, propuesta por Geroa Bai, y por el actual alcalde de Tafalla, Arturo Goldaracena, como candidato propuesto por Bildu. Se comprometen además a apoyar al candidato de Izquierda Esquerra para senador autonómico. Vox también presenta listas en Navarra. Adolfo Alústiza encabeza la lista al Congreso y Luis Pezonaga la lista del Senado. Hoy hemos llevado a cabo un simulacro de votación. Ensayan cómo votar en las próximas elecciones, porque para muchas personas con discapacidad va a ser su primera vez. 100.000 en todo el país, 2.000 en Navarra. Para todas ellas es una gran noticia. Y ahora, como ha salido la nueva ley, pues ya todos somos iguales. Que ya tenemos derecho a votar, que ya es hora, porque es que tenemos derecho, las personas con discapacidad, a votar ya. Personas como Paola, Vicente, Olga y Cristina. Hasta ahora no habían podido votar porque habían sido incapacitadas judicialmente. Me discapacitaron, me quitaron el voto. También me hicieron preguntas muy raras el juez. Entonces ahí me hicieron las preguntas y entonces a cabo de eso hicieron y llegó una carta a mi casa diciendo que no podía votar. Aparte de injusto, me parecía muy raro. Y tengo muchos amigos y compañeros que me dicen, Vicente, pero si tú estás trabajando y no votas, ¿qué derecho tienes? Sí, ya a mí me ha costado 10 años que estaba esperando. Por fin se atiende una demanda histórica de las organizaciones de la discapacidad que venían reclamando con urgencia la restitución de este derecho básico. Es un gran logro, ¿no? Porque al final es un reconocimiento de los derechos y es una puesta en práctica de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aunque la noticia se ha visto ligeramente empañada. Das el derecho al voto y a la siguiente haces una recomendación en la que dices que las personas con discapacidad, si nos parece que igual están influenciadas, pues las anotamos. Y al final, bueno, han rectificado, no del todo, han quitado la palabra personas con discapacidad, pero lo han dejado abierto a que se pueda apuntar. Y eso cualquiera de nosotros, si el interventor de turno piensa que estamos influenciados, pues nos puede hacer una cruz. Para las posibles dudas que queden, Plena Inclusión ha elaborado esta guía práctica sobre el derecho al voto. Para ellos va a ser un momento histórico. Y por cierto, nos han dicho que ya tienen decidido a quién votar. El miércoles el Consejo de Gobierno de Navarra anunciaba que quiere favorecer el retorno de las personas que han emigrado de nuestra comunidad y evitar también la fuga de talento. Para eso ha creado la estrategia Next. Más de 27.000 navarros y navarras están inscritos en el censo electoral de residentes en el extranjero. Más de 9.800 figuran en el padrón de españoles residentes en el extranjero. Y desde 2008 han emigrado más de 6.500 personas nacidas en nuestra comunidad. 4.496 jóvenes navarros residen en el exterior. No había un diagnóstico, no se conocían datos, no conocíamos quiénes eran los navarros y navarras que vivían en el exterior, las razones que les habían motivado a vivir en el exterior, cuándo se había producido, etcétera, etcétera. Nosotros entendíamos que era importante una estrategia de este tipo porque entendemos que esa ciudadanía navarra en el exterior, quiera retornar o no, quiera volver a Navarra o no, es un tremendo valor para Navarra y desde luego es un talento que no podemos desaprovechar. Y para eso se ha creado la estrategia Next. Entre otras medidas, prevé estudiar la implantación de un sistema de ayudas al regreso a nuestra comunidad mediante la contratación en empresas navarras o el emprendimiento. Se favorecerá también la carrera profesional de jóvenes investigadores. En el diagnóstico que hicimos, en el diagnóstico en el que participaron personas de la diáspora, sacamos como conclusiones que en la última década, esos 4.496 jóvenes navarros y navarras que ahora mismo residen en el exterior, se han ido las personas más preparadas, 6 de cada 10 se han ido por trabajo y 4 de cada 10 por otros motivos. En general, están satisfechos en su trabajo actual, aunque 7 de cada 10 volverían a Navarra si se dicen circunstancias adecuadas, trabajo y familia. Quiero aquí destacar que 3 de cada 10
no volverían ni siquiera en esas circunstancias a Navarra, con lo cual eso también es una diáspora a la que hay que tener en cuenta y a la que hay que situar. Es más probable el retorno de quien vive solo o sola o quien lleva menos tiempo en el exterior. Lo primero de todo es soltar los músculos y calentar la voz. De una forma divertida, por supuesto, y con la que rompen el abismo de la diferencia de edad. 70 niños y 15 personas mayores integran este coro intergeneracional del Orfeón Pamplonés y Solera Urban. Ensayan semanalmente durante hora y media, una experiencia enriquecedora para ambos niños y mayores. Creemos que les da valores como la paciencia, la tolerancia, la empatía hacia el mayor, que vean que el mayor, esa imagen que muchas veces tenemos, es un señor mayor, un señor aburrido, un señor que no puede hacer cosas, pues que vean que no es así, ¿no? Que hay edad para todo, para poder hacer cosas, para aprender, para divertirse. Generan muchísima confianza en sí mismos, mayores habilidades sociales, seguridad, pues dijimos, bueno, venga, pues esto puede ser una bomba buena. María Ángeles Sánchez es una de las 15 residentes de Solera Urban que participan en este coro intergeneracional, lo que les sirve para rememorar sus tiempos de corista. Esa es la pena que me da, que yo ya ahora no puedo cantar como entonces, y cuando quiero levantar la voz como antaño, luego al día siguiente ya estoy ronca. Por el contrario, Carmelo no había cantado nunca hasta ahora. Nos da juventud, porque la energía que tienen los chavales es terrible y te hace recordar la que tenías tú. Y por todo esto animan a más gente a sumarse al coro. Compaginar los de que el día de mañana serán los que rijan todo, y ya nosotros que nos vamos y otros que llegan, y los que llegan son ellos. El abuelo que se atreva, que venga, que será bienvenido. Todo por los niños, que es el futuro del mundo. También Judith y Unai, a ambos les gustaría que sus abuelos se sumaran, pues viven experiencias que nunca antes habían disfrutado. Una vez Esther tocó el piano y estábamos todos ahí alrededor y momentos muy bonitos. Una chica estaba tocando el piano y todos nos pusimos a cantar y eso a mí me pareció muy bonito. Un proyecto en el que todos suman. Muy bonita porque a la vez que podemos aprender, estoy segura que ellos también pueden aprender de nosotros. Pues muchas cosas. Una nueva experiencia muy bonita y que no lo hacemos mucho. El proyecto culminará con 2 conciertos abiertos al público el próximo mes de mayo. El jueves, en el último pleno de la legislatura, se sacaba adelante la Ley de Igualdad. La norma foral pretende eliminar los obstáculos que dificulten el derecho a esa igualdad real en la sociedad. La nueva ley proyecta la incorporación de la perspectiva de género a la contratación pública e incluirá un 2% de plazas para víctimas de violencia de género. Asimismo, están previstas cláusulas de igualdad en cualquier subvención pública. El personal funcionario deberá usar lenguaje inclusivo y no sexista y se les formará en materia de igualdad. Se encomienda a los poderes públicos y a los partidos, sindicatos y organizaciones culturales y sociales la asunción de un reparto equilibrado del poder. En las listas al Parlamento, la ley aboga porque ningún sexo supere el 60%, tendiéndose a alcanzar la paridad. La ley contempla incentivos a empresas con más del 40% de puestos directivos ocupados por mujeres. En educación se promoverán proyectos coeducativos que fomenten la igualdad, la prevención de la violencia y el establecimiento de relaciones afectivo-sexuales respetuosas. Se impulsará la práctica deportiva mixta en edades tempranas y la difusión en la prensa de las actividades deportivas de mujeres. Establece el marco necesario para que las mujeres y las niñas puedan ser el centro de su propia vida. Aplausos con la aprobación de la ley de los 5 grupos que la han apoyado: Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, Orain Bai, PSN e Izquierda Esquerra. Que aprobando esta ley vamos en consonancia con esa lucha y con esa fuerza que se ha demostrado a lo largo de los últimos años. La libertad es un camino sin meta final y no se adquiere más libertad política solo a través de los derechos, sino a través de los hechos consumados. Hoy damos un paso importante que nos ayudará a cambiar esta realidad, que nos ayudará a avanzar, al menos normativamente, y colocarnos a la altura de otras comunidades. UPN y el PP votaban en contra de la norma. Porque lo excepcional no es que hoy presentemos aquí esta ley, una ley de igualdad, sino que lo excepcional es lo que ha pasado por estar ustedes en el Gobierno. Y es que las madres navarras han sufrido la mayor desigualdad posible. El Parlamento aprobaba también el informe con las conclusiones para impulsar el empleo femenino de calidad y reducir la brecha de desigualdad.
Me reivindico como mujer euskaldun, feminista y republicana. Así se presentaba Ainhoa Aznárez nada más ser nombrada presidenta del Parlamento de Navarra, pero lo cierto es que su legislatura ha estado salpicada de momentos polémicos, protagonizados por y en euskera. Baja tengo arriba, el morado arriba, que me interpretó y no me hacen de risa. Entonces voy a hacer todo en euskera y se va a joder bien. Le toca al Partido Popular, pero va en euskera. Sabe usted que una vez en euskera, otra en castellano, ¿eh? Por si acaso también, por si van a seguir insistiendo. Las veces que haga falta, presidenta, porque usted otra vez, señora Beltrán Villalba, por favor, sí. La expulso del salón de plenos. Vaya saliendo. O como cuando ella misma retiró la bandera de Europa de la fachada del Parlamento. Su mandato ha sido cuestionado por la falta de transparencia de la que le ha acusado la oposición y miembros de su propio grupo parlamentario, pero no político, porque la crisis de Podemos a punto estuvo de costarle el cargo de presidenta de la Cámara. La señora Aznárez, expresidenta del Parlamento de Navarra. Para nosotros, y lo quiero dejar claro ya desde hoy, Ainhoa Aznárez no es presidenta del Parlamento. Fue la primera en calificarlos como Orain Pasta. Pregúntele a la gente de Orain Bai o Orain Pasta que han estado pues un poco interrumpiendo con aquello que nos acordamos en 2015, nada más. Pese a todo, Aznárez hace un balance positivo de su paso por la presidencia. Muy bueno, todo se aprende. ¿Pero ha pasado algún momento complicado? Que no voy a citarlo, ¿va? Claro. No, pasado. Incluso se animaría a repetir. Por supuesto, ahí estamos. Ainhoa Aznárez se queda, dice, con lo bueno, poniendo en valor la gobernanza compartida entre diferentes. Y mi hijo lo verbalizó antes, pero para mí no existía el suicidio. No existía. Porque si yo hubiera oído que el suicidio existe, que está mucho más al lado de lo que parece, que además somos familias normales, que no somos familias para nada raras, con unos problemones intrafamiliares. Si yo hubiera oído eso, probablemente cuando él lo dijo, yo habría estado más en alerta y desde luego que me habría movilizado. Pero del suicidio apenas se habla. A pesar de los incontestables datos, un halo de silencio envuelve este tipo de muertes. Unas 50 personas se quitan la vida cada año en Navarra, casi 4.000 al año en España. Son datos oficiales, pero se cree que los reales son muy superiores. Pese a la magnitud, es un tema que la sociedad tiende a esconder. Mi hijo se suicidó para mí inesperada y absolutamente de forma repentina, o sea, sin esperarlo para nada, ¿no? Entonces eso fue brutal, y lo que viví a continuación fue de índole tan extraterrestre, lo que viví para mí, que me sentía absolutamente aislada emocionalmente, en el sentido de que, Dios mío, esto solo me puede entender a alguien que le haya pasado. Por eso, tras perder a su hijo Markel, de 20 años, Elena creó junto a otras 2 personas la asociación Besarkada Abrazo. Ya cuenta en Navarra con 60 socios. Otras familias también decidieron dar visibilidad a su historia. Es el caso de Miren y Mikel. Su hijo y hermano Íñigo se suicidó cuando tenía 30 años. Visibilizar esto, pues que forma parte de alguna manera de la vida, ¿no? Pues lo mismo que la gente enferma de cáncer y se muere, pues es que hay este problema del suicidio, este sufrimiento, ¿no? Los hermanos Bernoes tienen una productora y han realizado un cortometraje y trabajan ahora en un documental sobre la historia de su hermano. También han puesto en marcha una obra de teatro sobre la salud mental. Queríamos hablarlo y de hecho, no sé, porque tampoco entiendo muy bien el que sea tanto tabú. Si es una realidad tan aplastante y tan evidente, yo no sé, yo leo mucho que se habla, pues eso, que las familias tienen ese sentimiento como de culpa, incluso de vergüenza. Sí. Nosotros, o por lo menos, vamos, mis hermanos y nosotros, yo no he tenido esa vivencia. Pero muchos sí lo hacen. Acusas de no darte cuenta. Te vas a culpar el qué es lo que no hiciste suficiente para retener a esa persona en este mundo. Navarra cuenta con una comisión interdisciplinar para abordar el suicidio. A lo largo de la semana se han ido conociendo denuncias y casos por abusos sexuales en un colegio estellés. El viernes quedamos con uno de esos denunciantes y descubrimos que la situación no era algo puntual en los años 60, sino que parece era un secreto a voces entre los exalumnos de ese centro.
El delito ya ha prescrito, pero Koldo, que así nos pide que le llamemos, ha querido denunciar ahora los hechos ante la Guardia Civil. Hoy ha vuelto a declarar durante 3 horas y asegura que van a investigar. En aquella época llevábamos pantalón corto y te metía la mano por debajo y se quedaba en los genitales y el pene y después en las nalgas y... Una denuncia que relata que el entonces director del colegio del Puy le realizaba tocamientos delante de toda la clase, algo que se prolongó durante años. Un testimonio desgarrador, una auténtica pesadilla para un niño de 8 años. Fueron de los 8 a los 14 años. Pero fue a los 12 años cuando empecé a ser consciente de lo que... Otro exalumno acaba de denunciar hechos similares ante la policía foral. Aseguran que era un secreto a voces y lo hemos comprobado. En solo unos minutos, en la plaza de Estella, nos hemos topado con varias personas que ratifican esos testimonios. Lo sabíamos todos y el que no lo sabía es porque no quería. Que llamaba a la gente al despacho, les metía mano y demás. Y eso era un secreto a voces. ¿Y eso usted era alumno de ese centro? Claro, sí, a mí me echaron a los 8 años por discutir con él. Pachi y Raúl también fueron alumnos del colegio en la época y no dudan en certificar lo que relatan los denunciantes. Pasa que en aquel entonces con 10, 11, 12 años, pues tampoco sabías lo que significaba esas caricias, esas cosas que delante de todos lo hacían, ¿no? Era voz populi, sí. Lo sabíamos todos. Yo conozco a 2 personas que lo sufrieron y luego he hablado con ellos y no solo lo sufrieron, lo han sufrido durante toda su vida. El problema no era de don José, como le llamábamos, ¿no? Después de varios escándalos que hubo, lo trasladaron a Pamplona. Que yo creo que no hubo día que en los 4 años que estuve en ese colegio no me abofeteara. No sufrí ese tipo de abusos porque quizá me pegaba porque yo no tenía ni idea de lo que era eso, pero me molestaba que me metiera, que me pidiera pellizcos y hacía gestos raros. Y entonces él, como era delante de todos los compañeros, eso quizás se cortaba. Eso de los 11 a los 14 años, pues es una infancia un poco dura, ¿no? De momento 2 personas han denunciado ante la policía y otros exalumnos han contado su caso ante los medios de comunicación. ¡Pensiones! ¡Movilizaciones! ¡Gobierne quien gobierne! ¡Las pensiones se defienden! ¡Pensiones dignas para todas las personas! No se cansan de repetirlo y van a seguir movilizándose. Denuncian que la falta de voluntad política ha dejado en el limbo las aspiraciones de las personas pensionistas. Con el adelanto electoral se han quedado en el tintero muchas de sus reivindicaciones. Como la derogación de las reformas laborales y de pensiones del PP o la revalorización de las pensiones conforme al IPC real y su blindaje en la Constitución. Ello nos sitúa de nuevo a los actuales y futuros pensionistas en la inseguridad e incertidumbre, retrocediendo a una situación muy similar a la de mayo de 2018. Hoy, además de gritar sus reivindicaciones, se las han trasladado al delegado del Gobierno en Navarra. Recuerdan a los partidos la relevancia de este colectivo de cara a las próximas elecciones. Nos obliga a estar alertas ante el devenir político de este proceso electoral y continuar exigiendo unas pensiones públicas dignas. Ello nos obliga a volver a salir a la calle, convocando nuevas movilizaciones y mantener la presión para seguir defendiendo el sistema público de pensiones, para hoy y para el futuro. Piden también eliminar la brecha de género entre las pensiones de hombres y mujeres, dotar de las partidas económicas suficientes a la ley de dependencia y derogar el copago farmacéutico. Esta semana fallecía el que fue presidente de Osasuna, Javier Miranda, el que se ha definido como un forofo que llegó a máximo mandatario del club. Javier Miranda llegó a la presidencia de Osasuna después de un proceso electoral en el que venció a Pedro Pejenaute y en medio de un periodo convulso en el club. La temporada anterior el equipo había estado a punto de bajar a Segunda B y el mandato de Irigaray había fracturado socialmente a la entidad. Javier Miranda aportó estabilidad a Osasuna y también crecimiento económico e institucional. Formó tándem con Lotina, con el que consiguió ascender a primera después de un periplo de 6 años en la División de Plata.
Con el mismo entrenador se obtuvo la permanencia los 2 años siguientes. Los partidos en San Sebastián y Bilbao de 2001 y 2002 se mantienen en la memoria de los rojillos. El entonces presidente cumplió promesas con los logros deportivos como peregrinaciones o baños en el mar. Tenía un carácter muy abierto y cercano al socio, lo que le granjeó la simpatía de los aficionados rojillos. Incluso llegó a enfrentarse a la policía antes de un partido en el que se estaba impidiendo el acceso a unos seguidores. Tras 4 años de mandato, anunció que no se presentaba a la reelección y cedió el testigo a Pachi Izco, que venció en los comicios de 2002. Javier Miranda era un empresario hostelero y regentaba un local en el ensanche pamplonés, donde era habitual verle sirviendo las mesas. Estaba casado y tenía 2 hijos y 3 nietos. Pues así nos vamos, pueden seguir informados, ya lo saben, en nuestra página web neatv.es. Nosotros volvemos con un resumen de noticias dentro de 7 días. Adiós. Podemos ayudarte a alcanzar tu objetivo. Solo es necesario colaborar, pensar y trabajar como si fuésemos uno. Laboral Kutxa.